Tercer artículo del credo, que fue concebido del Espíritu Santo y nació de María Virgen. En el capítulo anterior se vio el gran beneficio que hizo Dios al género humano al redimirnos de la esclavitud del demonio, pero la bondad y liberalidad de Dios hacia nosotros se manifiesta más por el modo con que quiso hacer esto. Fue concebido por el Espíritu Santo. El sentido de estas palabras es: creemos y confesamos que Jesucristo, único Señor nuestro, Hijo de Dios, cuando tomó por nosotros carne humana en el seno de la Virgen María, fue concebido no por obra de varón como los demás hombres, sino de modo sobrenatural por virtud del Espíritu Santo, de tal manera que la misma persona del Verbo, sin dejar de ser Dios, empezó a ser hombre. De este modo se realizó una perfecta unión de las naturalezas divina y humana, pero guardando cada una de ellas sus acciones y propiedades, y subsistiendo ambas en una sola persona, que es la del Verbo. Esta obra de la encarnación no es exclusiva del Espíritu Santo, sino común a las tres divinas personas, según la regla de la fe cristiana. Todo lo que Dios hace fuera de sí en las cosas creadas es común a las tres personas, de modo que ni una hace más que las otras, ni una hace algo sin las otras. Pero, sin embargo, las Sagradas Escrituras suelen atribuirla muy convenientemente al Espíritu Santo, que es el amor increado, porque esta obra expresa la bondad singular de Dios para con nosotros. En la concepción de Cristo hubo cosas según el orden natural, como ser formado su cuerpo a partir de la sangre materna, pero hubo también cosas según el orden sobrenatural, como son ser formado el cuerpo de Cristo en María sin concurso de varón, por el poder del Espíritu Santo, unirse el alma creada a este cuerpo en el mismo instante de su concepción, sin esperar un determinado tiempo para informarlo. Unírseles la divinidad en el mismo instante en que el alma se unía al cuerpo, de donde resulta en un mismo tiempo fue Jesucristo verdadero hombre y verdadero Dios. Y que la Virgen Santísima es llamada verdadera propiamente Madre de Dios y del hombre, por haber concebido en un mismo momento a Dios y al hombre. Ser enriquecida el alma de Cristo con los dones del Espíritu Santo de Dios y la plenitud de la gracia. Sin embargo, aunque Jesucristo tenga la plenitud del Espíritu, por el que los hombres consiguen la adopción de hijos de Dios, no se le puede llamar hijo adoptivo de Dios, porque siendo hijo de Dios por naturaleza, no le conviene el nombre ni la gracia de adopción. De todo ello deben los fieles no olvidar y meditar con frecuencia, que es Dios el que tomó carne humana, aunque de un modo que no podemos comprender ni explicar, que quiso hacerse hombre para que los hombres llegásemos a ser hijos de Dios, que hay que adorar con corazón humilde los misterios que este artículo encierra, sin querer escudriñarlos con altivez. Y nació de la Virgen María. Jesús no solo fue concebido por el Espíritu Santo, por virtud suya, del Espíritu Santo, sino que nació y fue dado a luz por la Virgen María. Y así celebramos a María como Madre de Dios, porque dio a luz una persona que es juntamente Dios y hombre. Este nacimiento de Cristo como su concepción excedió el orden de la naturaleza, pues nació Cristo sin menoscabo de la virginidad perpetua de su Santísima Madre, saliendo de su seno como salió después del sepulcro cerrado y sellado, o como se presentó en el cenáculo cerradas las puertas, o como los rayos del sol pasan por el vidrio sin hacerle la menor lesión. Estos misterios de la concepción y nacimiento de Cristo fueron anunciados con muchas figuras y profecías. La puerta del templo que Ezequiel vio cerrada, la piedra arrancada del monte de la visión de Daniel, la vara florida de Aarón, la zarza que Moisés vio arder sin consumarse. Jesucristo es llamado nuevo Adán por San Pablo por vivificar a todos los que el primer Adán hizo morir y por ser padre en el orden de la gracia y de la gloria de todos aquellos que tienen a Adán por padre en el orden de la naturaleza. Del mismo modo, la Virgen Madre debe ser llamada nueva Eva, pues Eva dio orden a Ella dio crédito a la serpiente, dándonos la maldición y la muerte. María creyó al ángel, dándonos la bendición y la vida. Eva nos hizo hacer hijos de ira. María nos hace nacer hijos de la gracia al darnos a Jesucristo. Eva tuvo el castigo de parir a sus hijos con dolor. María dio a luz a Jesucristo sin dolor alguno. Los fieles, al meditar el misterio de la encarnación, deben sacar como principales frutos dar gracias a Dios frecuentemente por tan inmenso beneficio, imitar la humildad de que Jesucristo les da ejemplo por su encarnación, nacimiento y circunstancias que lo acompañaron, abrazando en un seguimiento todos los oficios de humildad. Considerar que Dios quiso someterse a la pequeñez y fragilidad de nuestra carne para poner al linaje humano en el grado más alto de dignidad. El Hijo de Dios es hueso de nuestros huesos y carne de nuestra carne. Preparar sus corazones para que no suceda que el Hijo de Dios no encuentre en ellos como en Belén, lugar para nacer espiritualmente.
imitar la concepción y nacimiento de Cristo, así como Él fue concebido por obra del Espíritu Santo y nació por modo sobrenatural y fue santo y la santidad misma. Así también nosotros debemos nacer de Dios, proceder después como nueva criatura y guardar una perfecta santidad y pureza del alma. Del tercer artículo del símbolo, que fue concebido por obra del Espíritu Santo y nació de María Virgen. ¿Qué nos propone para creer el tercer artículo del símbolo? Con lo que se ha dicho en el artículo anterior pueden conocer los fieles que es muy grande y singular el beneficio con que Dios favoreció al linaje humano cuando le concedió la libertad, rescatándolo de la esclavitud del durísimo tirano. Mas si consideramos bien el modo y la forma como quiso hacer este beneficio, tendremos que reconocer que nada hay más sublime y admirable como la generosidad y bondad de Dios para con nosotros. Por lo tanto, desde la explicación del tercer artículo empezará el párroco a manifestar la grandeza y excelencia de este misterio, el cual tan frecuentemente proponen a nuestra consideración las Santas Escrituras como lo más importante para nuestra salud, y enseñará que este es su sentido. Creemos y confesamos que este mismo Jesucristo, nuestro único Señor e Hijo de Dios, cuando por nosotros tomó carne humana en el seno de la Virgen, no fue concebido por obra de varón como los otros hombres, sino que superando todo el orden de la naturaleza fue concebido por obra del Espíritu Santo, de tal modo que sin dejar de ser Dios esa misma persona, como lo era desde toda la eternidad, se hizo hombre que antes no era. Y que estas palabras se hayan de entender de este modo consta claramente por la definición del Concilio de Constantinopla, que dice así: el cual descendió de los cielos por nosotros los hombres y por nuestra salud, y se encarnó por obra del Espíritu Santo de María Virgen y se hizo hombre. También explicó esto San Juan Evangelista, como quien había bebido el conocimiento de este altísimo misterio derecho del mismo Salvador, porque después de haber declarado la naturaleza del Verbo divino con aquellas palabras: en el principio era el Verbo y el Verbo estaba en Dios y el Verbo era Dios, concluyó así: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. En la encarnación del Verbo divino no se hizo confusión alguna de las dos naturalezas, divina y humana. Porque el Verbo divino, que es una hipóstasis de la naturaleza divina, de tal modo tomó la naturaleza humana que fue una misma la hipóstasis y persona de ambas naturalezas, divina y humana, de donde provino que esta tan maravillosa unión conserva las acciones y propiedades de las dos naturalezas, y como enseña aquel gran pontífice San León, ni la gloria de la superior absorbió a la inferior, ni la unión con la inferior disminuyó a la superior. La encarnación no fue sólo obra del Espíritu Santo. Mas, como no debe omitirse la explicación de las palabras del artículo, enseña el párroco que cuando decimos que el Hijo de Dios fue concebido por obra del Espíritu Santo, no entendemos que sola esta persona de la divinidad trina obró el misterio de la encarnación, porque aun cuando solo el Hijo tomó la naturaleza humana, no obstante todas las personas de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, obraron este misterio, porque siempre se ha de retener aquella regla de fe cristiana, es a saber, que todas aquellas cosas que hace Dios fuera de sí mismo en las criaturas fueron realizadas por las tres personas, de suerte que en estas cosas no obra una persona más que otra, ni una puede obrar sin las otras. Únicamente lo que no puede ser común a las tres personas es el que una proceda de otra, porque el Hijo solamente es engendrado por el Padre, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, pero todo lo que de ellas se muestra fuera de sí mismas es sin ninguna duda obra de las tres personas. Y a esta clase de obras pertenece la encarnación del Hijo de Dios. Mas, aunque esto sea así, con todo, de aquello que es común a todas las personas suelen las sagradas letras atribuir una a una persona y otra a otra, como el sumo poder al Padre, la sabiduría al Hijo y el amor al Espíritu Santo. Y por cuanto el misterio de la encarnación de Dios nos declara la inmensa y singularidad benignidad en que su majestad nos ama, por eso esta obra se atribuye especialmente al Espíritu Santo. En la encarnación se realizaron unas cosas naturalmente y sobrenaturalmente otras. También advertimos que en este misterio unas cosas se obraron según el orden y modo de la naturaleza, y otras sobre todo este orden. Porque cuando creemos que el cuerpo de Cristo que fue formado de la purísima sangre de la Madre Virgen, reconocemos haber obrado en esto la naturaleza según su modo natural, pues lo es que los cuerpos de los hombres sean formados de la sangre de la Madre. Mas lo que excede al orden de la naturaleza y a toda inteligencia humana es que en el mismo instante en que la bienaventurada Virgen, dando su consentimiento a las palabras del ángel, dijo: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí vuestra palabra», en ese mismo fue formado el santísimo cuerpo de Cristo y se le juntó el alma adornada del uso de la razón, y así en un mismo momento fue perfecto Dios y perfecto hombre.
Que esto hubiese sido una nueva y admirable obra del Espíritu Santo nadie lo puede dudar, porque ningún cuerpo puede, según el orden de la naturaleza, ser informado por el alma racional, sino dentro de cierto determinado espacio de tiempo. Pero lo que aún es digno de mayor admiración es que luego que el alma se juntó con el cuerpo, se unió a sí mismo la divinidad con el alma y el cuerpo, de suerte que en el momento mismo en que el cuerpo fue formado y animado, se juntó también la divinidad con el alma y el cuerpo, de donde se infiere que en un mismo instante de tiempo era perfecto Dios y perfecto hombre, y que en ese mismo la Virgen Santísima se llamaba propia y verdaderamente Madre de Dios y del hombre, porque en el mismo instante concibió a Dios y al hombre, y esto es lo que le manifestó el ángel cuando dijo: «Sabe que has de concebir en tu seno, y darás a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo». En esto se cumplió también lo profetizado por Isaías cuando dijo: «He aquí concebirá una virgen y dará a luz un hijo». Finalmente, esto mismo declaró Santa Isabel cuando, llena del Espíritu Santo, entendió la concepción del Hijo de Dios y dijo aquellas palabras: «¿De dónde a mí la dicha de que la madre de mi Señor venga a mí? Mas así como el cuerpo de Cristo fue formado de la purísima sangre de la castísima Virgen sin obra alguna de hombre, como antes dijimos, sino por la sola virtud del Espíritu Santo, así también en el mismo momento en que fue concebido, recibió su alma grandísima riqueza del Espíritu de Dios y toda la abundancia de sus dones, pues, como dice San Juan, no da Dios a Jesucristo la gracia con medida, como a los demás hombres que florecieron en santidad y gracia, sino que colmó toda su alma con toda gracia y tan abundantemente que de su plenitud hemos recibido todos nosotros. Cristo no es hijo adoptivo de Dios. Con todo, no es lícito llamar a Jesucristo hijo adoptivo de Dios, aunque tuvo aquel espíritu por el cual los hombres santos consiguen la adopción de hijos de Dios, porque siendo él por naturaleza hijo de Dios, de ningún modo se ha de pensar que le conviene la gracia o nombre alguno de adopción. De lo que principalmente se ha de meditar sobre la primera parte de este artículo. Esto es lo que ha parecido conveniente explicar sobre el misterio de la Encarnación. Y para que de eso mismo puedan sacar fruto saludable, deben los fieles meditarlo con frecuencia, considerando muchas veces, principalmente, que es Dios el que se encarnó, que el modo con que se hizo hombre no podemos nosotros no solo explicarlo con palabras ni aun comprenderlo con el entendimiento, y finalmente que quiso hacerse hombre a fin de que los hombres renaciésemos hijos de Dios. Consideren, pues, atentamente estas cosas, y crean y adoren con corazón fiel y humilde todos los misterios que contiene este artículo. No quieran investigarlos ni escudriñarlos curiosamente, porque esto casi nunca se puede hacer sin peligro. ¿Cómo se entiende haber nacido Cristo de Santa María Virgen y nació de María Virgen? Esta es la segunda parte de este artículo, en cuya explicación se ocupará con diligencia el párroco, pues los fieles no solamente deben creer que Jesucristo Señor nuestro fue concebido por obra del Espíritu Santo, sino también que nació y salió de la luz a la luz de María Virgen. Y con cuánta alegría y suavidad de ánimo se haya de meditar este misterio, bien lo demuestra la voz de aquel ángel que primero anunció al mundo esta felicísima embajada, pues dice: «Vengo a daros una nueva de grandísimo gozo para todo el pueblo». También nos lo demuestra el cántico de la celestial milicia: «Gloria a Dios en lo más alto de los cielos y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad». Aquí empezó también a cumplirse aquella tan magnífica promesa que Dios hizo a Abraham, diciéndole que vendría tiempo cuando todas las naciones serían benditas por medio de su posteridad, porque María, a quien predicamos y adoramos por verdadera Madre de Dios, por haber dado a luz a la persona que juntamente es Dios y hombre, descendió del linaje del rey David. Cristo nació de María Virgen sobre el orden de la naturaleza. Así como la concepción de Cristo excede totalmente el orden de la naturaleza, así también su nacimiento, pues no podemos pensar existiese en él cosa que no fuera divina. Mas lo que entre todas las maravillas que se pueden decir o pensar no tiene igual, es nacer de madre sin disminución alguna de la virginidad materna. Y de aquel modo, como salió después del sepulcro cerrado y sellado, y de aquel también en que entró a los discípulos estando las puertas cerradas, o por no apartarnos de lo que todos los días vemos realizarse por virtud natural, así como los rayos del sol penetran la sólida sustancia del cristal sin quebrarlo ni causarle daño alguno, así aún, con modo más sublime, salió Jesucristo del seno de su madre sin el menor detrimento de la virginidad materna. Por eso celebramos su entera y perpetua virginidad con alabanzas muy verdaderas. Este misterio se realizó por virtud del Espíritu Santo, quien de tal modo asistió a la madre en la concepción y parto del Hijo, y que le dio fecundidad y juntamente la conservó en perpetua virginidad. Con razón se llama Cristo segundo Adán y María segunda Eva. Suele algunas veces el apóstol llamar a Jesucristo el segundo Adán y compararlo con el primero,
porque así como todos los hombres murieron en aquel, así todos resucitan por éste, y así como Adán fue padre de todo el linaje humano en cuanto a la generación natural, así Cristo es autor y principio de toda gracia y gloria. De este modo podemos también comparar con Eva a la Madre Virgen, de suerte que aquella primera Eva corresponda a esta segunda Eva que es María. Así como hemos dicho que al primer Adán corresponde el segundo, que es Cristo. Porque si Eva ocasionó la maldición y muerte al linaje humano por haber creído a la serpiente, creyendo María al ángel, hizo la bondad de Dios, que descendería a los hombres la bendición y la vida. Y si por Eva nacemos hijos de ira, de María hemos recibido a Jesucristo, por quien renacemos hijos de la gracia, y si a Eva se dijo, con dolor darás a luz a tus hijos, María estuvo libre de esta pena, pues dio a luz a Jesús, Hijo de Dios, quedando salva incólume su virginal pureza y sin dolor alguno. De las figuras y profecías se representaron la concepción y nacimiento de Cristo. Por ser tantos y tan grandes los secretos de esta maravillosa concepción y nacimiento, fue conforme a la divina providencia los manifestase por medio de muchas figuras y oráculos, por lo cual entendieron los santos doctores que estos misterios son los que significan en muchas cosas que leemos en varios lugares de la Sagrada Escritura, y especialmente en aquella puerta del santuario que Ezequiel vio cerrada, asimismo en aquella piedra cortada del monte sin mano alguna, según se lee en Daniel, la cual se hizo un gran monte y llenó toda la tierra, como también en la vara de Aarón, la cual sola brotó entre las varas de los príncipes de Israel, y finalmente en aquella zarza que Moisés vio sin quemarse aunque ardía. Con muchas palabras escribió el santo evangelista la historia del nacimiento de Cristo, de lo cual nada más decimos, pues el párroco tiene tan a la mano esta lectura. Con mucha frecuencia se debe inculcar al pueblo cristiano el misterio de la encarnación y el provecho que meditando le sacaremos. Debe procurar el párroco que estos misterios escritos para nuestra enseñanza perseveren grabados en el ánimo y consideración de los fieles, primeramente para que al acordarse de tan gran beneficio den algunas gracias a Dios su autor, y luego para proponer su imitación un dechado tan admirable y singular de humildad, porque ¿puede haber nada más útil para nosotros y más propia para humillar la soberbia y altivez de nuestros corazones que pensar con frecuencia que Dios así se humilló a fin de comunicar su gloria a nosotros, tomando nuestra debilidad y flaqueza? Que Dios se haga hombre y que aquella suma e infinita majestad a cuyo poder y presencia tiemblan y se estremecen las columnas del cielo, se digne a servir al hombre. Y que nazca en la tierra aquel a quien los ángeles adoran en el cielo. Y a la verdad, si Dios hace estas cosas por nosotros, ¿qué deberemos hacer nosotros para servirle? ¿Con qué prontitud y alegría debemos amar, abrazar y ejercer todos los oficios de humildad? Consideren los fieles qué doctrina tan saludable nos enseña Jesucristo en su mismo nacimiento. Antes de empezar a hablar palabra alguna, nace pobre, nace como un peregrino en una posada, nace en un vil pesebre, nace en medio del invierno, pues así escribe San Lucas. Y sucedió que hallándose allí, le llegó la hora del parto, y dio a luz a su hijo primogénito, y envolvióle en pañales y recostóle en un pesebre, porque no hubo lugar para ellos en la posada. ¿Por ventura pudo el evangelista compendiar con palabras más humildes toda la majestad y gloria de cielos y tierra? Porque no escribe que no hubo lugar en la posada, sino que no le hubo para aquel que dice, mía es la redondez de la tierra y cuanto hay en ella. Lo cual atestigua también otro evangelista diciendo, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Consideren, pues, los fieles estas cosas ante sus ojos y reflexionen que Dios quiso tomar la humildad y flaqueza de nuestra carne, para que el linaje humano fuese colocado en un grado muy alto de dignidad y honor. Porque para declarar la excelencia, dignidad y alteza que recibió el hombre por este divino beneficio, es suficiente que sea ya hombre aquel mismo que es verdadero y perfecto Dios, de suerte que podemos ya gloriarnos de que el Hijo de Dios es nuestro hueso y nuestra carne, lo cual no pueden aquellos dichosísimos espíritus, porque nunca, como dice el apóstol, tomó la naturaleza de los ángeles sino la posteridad de Abraham. Además de esto, debemos procurar que no suceda por nuestra grandísima desgracia, que así como no halló en la posada de Belén lugar para nacer, así tampoco lo hay en nuestros corazones para nacer en espíritu cuando ya no nace en carne. Siendo Él amantísimo de nuestra salud, desea esto en gran manera, porque así como se hizo hombre y nació por obra del Espíritu Santo sobre el orden de la naturaleza, y fue santo y aun en la misma santidad, así también es menester que nosotros nazcamos no de la sangre, ni del apetito de la carne, sino de Dios, y que en adelante vivamos como nuevos hombres regidos de nuevo espíritu, y guardemos aquella santidad y pureza de corazón que tanto conviene a unos hombres regenerados en el Espíritu de Dios.
con el Espíritu de Dios. Así grabaremos en nosotros de alguna manera la imagen de la santa concepción y nacimiento del Hijo de Dios, que fielmente creemos y creyendo veneramos, adorando la sabiduría de Dios oculta en aquel misterio.